¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, muy gusto saludarlos. Gracias como siempre por la sintonía. Empezamos el programa el día de hoy y claro, la situación está absolutamente convulsionada en nuestro país. Aunque se intentan resolver los problemas, todavía hay una tosudez absoluta de parte de organizaciones sociales y un poquito de todo el país. Siguen habiendo bloqueos, siguen habiendo problemas y dificultades. Y bueno, además se va llevando adelante una serie de denuncias. Hoy día el vicepresidente del Estado Plurinacional, don Edman Lara, ha hecho una denuncia en contra de Virginio Lema porque indica que está haciendo un acto de desinformación. Ya Virginio estuvo trabajando estos temas hace varios días atrás en su programa El Búnker. De alguna manera se habló de que esta es como la batalla final entre don Evo Morales y el gobierno de turno. Y el gobierno de turno quiere meterlo preso a don Evo Morales y don Evo Morales está haciendo una pulseta para demostrar que tiene todavía mucha fuerza en el país. Por eso me he contactado con don Virginio Lema, a quien doy la más cordial bienvenida. Hola Virginio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por permitirme desde la Chura Tarija hacer contacto contigo. Muy buenas noches, Verónica, el gusto es mío y a tu servicio. Bueno, coméntame por favor, en tu programa han hecho un análisis muy interesante referente a que esta sería como una pulseta que está viviendo el gobierno. ¿Cómo lo ves desde Tarija todo esto que se está viviendo a nivel nacional? Bueno, creo que los hechos sobrepasan ya las palabras. Hay una declaratoria de guerra que la hace el movimiento al socialismo por medio de sus dirigentes. Hay una solicitud única para solucionar los problemas, que es la solicitud de renuncia del presidente. Esta solicitud ha dado origen a que una serie de organizaciones, de grupos afines al movimiento al socialismo hoy estén movilizados fundamentalmente en el Departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz, en el Alto. Hay una marcha en curso y todo esto parece hacernos ver de que vamos a tener una convulsión muy fuerte. Están preparando para esto. Hoy en el programa que nosotros tenemos recordábamos un video en el que el señor Quintana hace creo que un par de años contaba cómo se generan los movimientos de bloqueo y cómo estos movimientos siempre terminan y se alimentan con sangre. Correcto. Creo que es eso a donde nos están llevando ahora. El ritual de las marchas, decía, el ritual de los bloqueos, que se alimenta la Pachamama de sangre, de unas cosas horribles, de lo más oscuras. Ustedes también decían que esta es una pulseta entre quienes quieren detener a don Evo Morales y don Evo Morales evitando ser detenido. ¿Así lo puedo simplificar de alguna manera? Sí, y esto ha ocurrido el lunes pasado, justamente en la ciudad de Tarija, donde se ha instaurado el juicio contra Evo Morales por trata y tráfico de personas. Obviamente no se ha presentado. Al inicio de todo este proceso, creo que el innombrable Morales intentó de alguna manera frenar este proceso porque sabe que es un proceso en el que le van a dar entre 20 y 25 años de cárcel. Él sabe que si llega a prosperar este proceso, obviamente él no tiene ninguna posibilidad de retornar a la política. Para frenar todo esto, creemos que ha iniciado toda esta movilización que hoy día ya tiene otros ribetes. Ellos han sentido con ese olor a sangre del que hacías referencia, yo creo que han sentido la posibilidad real de poder eliminar a Rodrigo Paz del gobierno, no eliminar al gobierno, sino a Rodrigo Paz, sí, para que sea el señor Lara el que pueda asumir y después de eso, una vez más, manejar a Lara como intentó manejar en su momento a Arce y como al final terminó usando a Carlos de Mesa. Esta película, Verónica, ya la hemos visto. Ya hemos visto esta película antes y el final también lo conocemos.
y el final es la violencia. A dónde nos está llevando es a la violencia. Ayer ya comenzaron a desbloquear en la ciudad del Alto, ya hubo violencia y hay algunos heridos, los enfrentamientos siempre te van a llevar a eso, y creo que es lo que está buscando el MAS para tener ahora ya el pretexto real de pedir la renuncia. Hay muertos, son asesinos, tienen que irse. Creo que es esa la estrategia. Eso es lo que tú consideras que en este momento se está viviendo. ¿Lo ves endeble al gobierno de Rodrigo Paz, con la posibilidad de desmoronarse de pronto y tener que salir del gobierno? ¿Lo ves así? Me gustaría decir que no, pero lamentablemente yo no veo una mano dura en el gobierno, no veo un acuerdo real que pueda sostener al gobierno en la ciudad de La Paz. Creo que las organizaciones que en su momento apoyaron a Rodrigo Paz, fundamentalmente el Alto, hoy día le han dado la espalda, sienten que Rodrigo no está gobernando con ellos, y creo que se está desbordando este tema en el departamento de La Paz. Yo veo una similitud muy grande en lo que ha pasado el 2002 y lo que está pasando ahora, con otras características, con otros actores, bueno, algunos de ellos siguen, pero con una característica que al final termina siendo la misma, en el hecho de que hay que deponer un gobierno para entregarle el gobierno a los pobres, entregarle el gobierno a los indígenas, entregarle el gobierno al pueblo, fuera a los extranjeros, fuera a los gringos. Ahora ya no dicen fuera a los norteamericanos, sino los croatas, no sé qué tienen que hacer los croatas, pero bueno, en toda esta maraña de cosas. ¿Sí? ¿Qué sería para ti una mano dura? ¿Sería sacar el ejército, sacar de repente que la policía sea más intensa? ¿Qué sería para ti una mano dura de parte del gobierno? Mira, tengo en mis manos la Constitución, y la Constitución es muy clara. Las Fuerzas Armadas tienen la misión fundamental, artículo 244, de defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado. Lo tiene que hacer el ejército. Si el gobierno se equivoca mandando a la policía una vez más desarmada, ayer hemos visto policías empujando la moto, gracias a Dios no los han agarrado los manifestantes a los policías, porque olvídate, hoy día estaríamos hablando de otra cosa, pero los únicos que pueden mantener de verdad el orden en el país son los militares, y para eso nosotros proponemos que se vote una ley en el Parlamento, una ley que le dé el poder mediante un estado de excepción. Tiene que haber un estado de excepción, y tenemos que darle a los militares la posibilidad de la recuperación de la democracia, que hoy día una vez más está en riesgo. ¿Por qué, Verónica? Porque los militares no van a salir a la sola demanda o solicitud del presidente, porque salieron en el 2002 y terminaron en la cárcel. Salieron en el 2003, salieron en el 2019 y terminaron todos los comandantes apresados. Muchos de ellos siguen con procesos, muchos de ellos siguen en la cárcel. Entonces, hoy día los militares saben que la única forma para poder salir es tener un respaldo legal. Si no hay eso y seguimos subestimando lo que está pasando en el departamento de La Paz, podemos tener noticias terribles la próxima semana. Ya, pero bueno, salir los militares, los policías salen a poner orden. Los militares salen con armas. ¿Tú estarías de acuerdo que salgan con armas? Ya sea con la orden de quien sea, que tendría que ser, en este caso, del más alto nivel, que tendría que ser el presidente, obviamente. ¿Pero tú estás de acuerdo que salgan con armas? O sea, ¿tú más o menos quieres que se repita lo que ha vivido Sencata y Sacaba aquí el 2019 con los pititas? Lo que ha vivido Bolivia en Sencata, y está en todos los informes, las personas que han perdido la vida con balas en la espalda. La mitad de los fallecidos en Sencata han corrido la misma suerte, con proyectiles que no usa el ejército. Hoy día sabemos qué es lo que ha pasado. Las muertes las ha puesto el Alto, y los que han generado esta muerte
han venido del Chapare. Yo Claro, que creo pero que... yo sé, pero yo lo cuando que salen creo- los militares, se presta Sí. pues precisamente a eso, a que corra bala, llamemos de alguna manera. La pregunta es, o protegemos la institucionalidad o estos grupos violentos van a terminar haciendo lo que siempre hacen. Yo te respondo, sí, yo estoy de acuerdo que salgan los militares. Mira lo que ha pasado no hace mucho en los bloqueos en Potosí. Sí. Perdieron la vida los policías, los emboscaron y los mataron a los policías. Nadie dijo nada. Familias que perdieron, olvidados. Si respondía el policía con su arma de fuego, ese policía tenía que haber ido a la cárcel. Sí. Pero como los que han matado son los comunarios, entonces nadie responde por esas muertes. Yo lo que creo es que Bolivia está muy pronta una vez más a entrar en una guerra de baja intensidad, donde los más dañados somos la gran mayoría de los bolivianos y donde una vez más las instituciones van a caer en manos de delincuentes, como han sido el movimiento al socialismo. 20 años gobernados por delincuentes. Ahora, para ti en este momento ninguna de las marchas, de las movilizaciones, de los bloqueos son legítimos, porque yo también te he visto protestar muchísimo por el tema de la gasolina basura, y aquí tenemos a los maestros, por ejemplo, que están en una legítima lucha por el tema de sus salarios, o para ti todas son parte de don Evo Morales. Yo pregunto, los maestros tienen el problema, y ojo, no estoy defendiendo este gobierno, no tengo nada que ver con el gobierno. La pregunta es, los maestros tienen un problema de salarios. Yo he visto papeletas de maestros que ganan 11.000 bolivianos. Pero bueno, ¿los maestros tienen problema de salario en este gobierno o hace 40 años, 45 años que vivimos en democracia? Pregunto, ¿los médicos no tienen problema de salario, solamente los profesores? No. Entonces, el tema es, yo con mi demanda obligo a que si no resuelven, ahora los maestros dicen el 30%, no me suben el 30% y me jubilo con el 100%, entonces el gobierno tiene que irse. Pregunto, el próximo gobierno, si lo hacen renunciar a Rodrigo Paz, el gobierno de Lara les va a subir el 30% y les va a dar jubilación al 100%. Les van a dar jubilación a todos los policías. Los policías no merecen subir el sueldo. O sea, no es un tema de reivindicación lo que estamos viviendo. Ahora, que el gobierno se equivocó, este gobierno en varias cosas, indudablemente, y yo creo sinceramente de que el gobierno no está dimensionando realmente el problema. Yo creo que el gobierno no está mirando el conflicto con la mirada que la gran mayoría de los bolivianos estamos teniendo. Yo creo que el gobierno está simplificando el problema y eso lo puede llevar a un gravísimo conflicto social. Qué interesante, tienes toda la razón, ¿no? Se hace como demasiado coincidente, ¿no? Justo ahora pidiendo, justo ahora reclamando, después de que ha habido, bueno, de repente se podría decir que es motivo del último incremento, pero que no les ha llegado a ellos. Ahora, cambiando un poco de tema radicalmente, hoy día el vicepresidente Lara ha sacado un comunicado desde la vicepresidencia apuntando directamente a ti e indicando que estás haciendo un acto de desinformación. ¿Nos podrías un poquito aclarar este tema? Con todo gusto. El día de ayer en el programa del Búnker nosotros presentamos un video que fue hecho en Viacha el mes de marzo, donde lo proclaman a Lara como presidente. Él toma un megáfono, un micrófono y le dice de que a partir de ahora él los va a defender y que las cosas van a ser diferentes, etcétera, etcétera. Y vitoreaban de que él iba a ser el próximo presidente. Y Lara presidente y fuera Rodrigo Paz. Yo no creo en las coincidencias en la política. Lo que nosotros hemos hecho es mostrar un video. Es un video que está circulando en las redes sociales. Esto no le ha gustado a Lara
y ha sacado un comunicado de la vicepresidencia diciendo que nosotros estamos mal informando que este no era un tema actual. Nunca dijimos de que el video era de ayer. Lo que sí hemos dicho el día de hoy es que hoy Lara estuvo bailando de la mano con el señor Loza en Cochabamba. ¿Quién está propiciando, quién está solventando esta marcha y la solicitud de renuncia, si no es Loza, el innombrable Morales y el MAS? ¿Son ellos? Bueno, ellos los que están solventando esta marcha hoy día están de la mano con el señor Lara. Entonces, aquí no se necesita interpretar mucho, aquí necesita nada más ver con ojos, creo, de realidad. Y esto es lo que creo que a todos nos está cansando el hecho de que sigan usando a las personas diciendo de que en este momento se está haciendo una marcha por la vida. ¿Y qué pretende la marcha? ¿Qué pide la marcha? Que se vaya el presidente, y si no, muerte. Eso es lo que nos van a ofrecer a partir del lunes en la ciudad de La Paz. Bueno, qué difícil todo esto. Y dime, aquí en La Paz estamos terriblemente convulsionados. En Santa Cruz creo que menos. ¿Cómo está Tarija en este momento? Muy tranquila. Gracias a Dios, no tenemos ningún bloqueo, no hay ninguna manifestación. El tema es muy sencillo. En 2002 el país estaba en paz, excepto La Paz y el Alto. Y creo que están usando la misma receta. Por eso te decía, Verónica, yo estoy viendo la misma película del 2002, la misma película, donde el país no tiene ninguna dificultad. En este caso, la gran mayoría del país está con comunicación perfecta. Estamos comunicados en Tarija, estamos comunicados con Argentina, por el lado de Potosí también, y hacia el Paraguay están expeditas las carreteras a la Argentina, al Paraguay, al Chaco, pero en La Paz no se mueve nada. Entonces han ido directamente a la yugular. Saben que si cortan La Paz, saben que si el conflicto termina siendo La Paz, entonces la resolución es así. No nos olvidemos lo que pasó en el 2019. El país estaba conflictuado menos La Paz. Cuando La Paz se conflictuó, cuando los mineros fueron hacia La Paz, Evo Morales terminó escapando. Sí, no es casual que hoy día, me imagino que debe ser tu pariente porque los Lemas son una sola familia. Hace unos días Casimira Lema dijo que no sería mala idea que se vaya la sede, porque claro, es aquí donde estrangulan principalmente, y viniendo ella de un lugar maravilloso y tranquilo como Tarija, me imagino que es así. Mi última pregunta, y un poco para cerrar la entrevista, porque sé que tienes otro compromiso inmediatamente. Se ha hablado de 4 casos de hantavirus allá en Tarija. ¿Esto ha sido confirmado? Tú que eres un periodista, pero además abogado y está en todo, ¿esto ha sido confirmado? Que genera pues pánico. Sí, ha sido confirmado. El hantavirus es endémico en la parte norte de la Argentina, que es justamente la frontera con Bolivia. Hay un lugar que se llama Pichanal, donde los casos de hantavirus se cuentan por cienes. La gente ha aprendido a vivir con el hantavirus. Y esto está en la frontera con Bolivia, y ahora se han confirmado estos 4 casos. Entiendo de que estos 4 casos no tienen relación con el hantavirus del que se ha escuchado y del que está siendo un problema en el mundo, porque este hantavirus es transmitido por la rata, por el orín de la rata. Y las heces también. Y las heces, pero fundamentalmente es el orín de la rata. Sí. El otro hantavirus, el hantavirus que se encontró en este crucero y que, bueno, puso en vilo al mundo, es un hantavirus que se transmite de persona a persona. Sí. Es otra cepa. Esta, la que estamos El hantavirus teniendo, andino es el que tienen ellos, ¿no? No sé exactamente el nombre de la cepa, pero es una cepa peligrosísima porque se transmite de persona a persona. Por eso el contagio es mucho más rápido, es mayor. Claro.
¿no es verdad? Y mientras que el otro tienes que estar en contacto con un producto, una lata o que la rata haya estado en la casa, ¿no es verdad? Pero es más complicado su contagio. Lo otro es mucho más sensible, o sea, no es para no preocuparse, pero tampoco es la cepa, y eso es importante decirlo, que está poniendo en evidencia un problema ya casi mundial. Muchísimas gracias por todos esos datos, gracias por también el análisis que acabas de hacer. Ha sido un gusto saludarte realmente, Virginio, y qué bueno conocer del otro lado de nuestro país, allí al sur, todo lo que se piensa, se siente y se comparte. Un abrazo gigante. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, chao, chao. Nosotros hacemos una muy breve pausa y enseguida regresamos, por favor. Bueno, regresamos, aquí estamos conversando un poquito. ¿Cuántas cosas afectan al mundo? ¿Cuántas cosas pueden afectar a nuestro país? Ya no solamente son las guerras declaradas, conocidas y famosas, sino que ahora hay una serie de otras en otras dimensiones que pueden afectar a nuestro país, a nuestra estabilidad económica, social, política. Para hablar de eso, el día de hoy estoy con el coronel Dain Hans Medrano Vázquez, que viene a hablarnos precisamente de qué, coronel. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Inicialmente, un saludo grande a nombre del Comando en Jefe y de todas nuestras Fuerzas Armadas, y hablar de esta temática que es tan amplia, pero que vamos a tratar de resumirla en este tiempo que tenemos con usted. Bueno, mucho tiempo no dejaban que los militares hablen. Yo los quería invitar a mi programa y nunca me dejaban. Ahora por fin hay una iniciativa del general Valderrama con una visión muy de país, pero además muy abierta, de que nuestras Fuerzas Armadas nos enseñen, nos hagan conocer todo lo que saben, porque solo quienes hemos convivido con ustedes sabemos todo el conocimiento que tienen y que muchas veces se desconoce cuando podían aportarnos tanto a la sociedad. Eso es lo que pretendemos. Ojalá que en estos pocos minutos podamos hablar de esto que nos atañe y que nos preocupa, ¿no? Bueno, vamos a hablar del nuevo espectro de la guerra y usted me ha traído unas diapositivas maravillosas. Nos vamos a ir a aquel lado, por favor, y se llama el nuevo espectro de la guerra, de la fuerza bruta a las amenazas multidimensionales, desafíos y estrategias para las Fuerzas Armadas. Yo le voy a pedir que cambiemos. Véngase usted aquí porque es usted el que va a brillar en esta ocasión y nos va a explicar todo eso. Con todo gusto. Por favor. Con todo gusto. Esto hemos puesto inicialmente para hacer entender a los amables televidentes de que antes las guerras eran dimensionadas de otra manera. Ahora tenemos amenazas multidimensionales que vienen en todas direcciones y de todas las dimensiones. El entorno operacional de la guerra misma ha cambiado, es muy complejo. La gente asocia guerra con un conflicto bélico, armas y todo aquello. Ya no es así solamente. Ya no. Todos ahora participamos cuando hay amenazas multidimensionales. Un médico en la dimensión de la salud, un economo en la dimensión económica, todos los estantes y habitantes, los estudiantes, los ingenieros en informática, todos somos parte ahora de una seguridad multidimensional también frente a estas amenazas, ¿no? Bueno, empezaremos entonces, por favor, con la explicación. Lo dejo, coronel. Siga. Acá, mire, las fronteras físicas no son la única barrera. La defensa tradicional en el siglo XX marcaba líneas bien definidas que eran generalmente los espacios territoriales que se querían ocupar. Un Estado versus un Estado. Ejércitos regulares que se confrontaban, que declaraban una guerra entre sí y que, bueno, ganaba el que más poder tenía, el que más efectivos tenía. Esto es lo que nosotros conocíamos. Como una guerra. Tanquecitos, soldaditos, soldados, en fin, eso es lo que nosotros conocíamos tradicionalmente. ¿Qué hay ahora? Mire ahora en la gráfica lo que podemos mostrar. Seguridad multidimensional, amenaza multidimensional en el siglo XXI. Los factores ya son asimétricos, son de diferentes magnitudes, organizaciones, tienen diferentes medios, son transnacionales y no son convencionales. Una guerra ya no se declara. El adversario ataca a través de lo político, de lo económico, de lo social, de lo cibernético.
y de lo por eso ambiental aquí también. representan ustedes con nubes, ¿no es cierto? Exactamente. Y además desde diferentes lugares, ya no es solo de un punto al otro, sino Mire la podemos diferencia. estar siendo atacados. Claro, esto era un pequeño territorio y esto se convierte en cambio en el planeta entero, ¿no? Así es por eso que ahora se hacen tratados, se firman convenios, etcétera, entre países poderosos con países que bélicamente tal vez son más débiles, pero que también ellos necesitan de nosotros y nosotros de ellos, obviamente. Claro La que siguiente, sí. por favor. Vamos a la siguiente diapositiva. Para que entremos en contexto, voy a tratar de explicar en pocos minutos lo que ha pasado en cientos de años. A ver, cómo hemos muy bien. evolucionado en todo esto que se llama guerra. Aquí está. Inicialmente había la llamada guerra de primera generación, que era orden y masa. Eran soldados en formaciones, con uniformes visibles, lo más visible posible, por eso que tenemos las casacas de diferentes colores, tenemos los flamines, los cascos que tenían plumones, etcétera. Y era la fuerza, la masa. Los que tenían mayores efectivos ganaban. Un ejemplo muy gráfico de esto son las guerras napoleónicas. Posteriormente pasamos a la guerra de segunda generación, que era el desgaste y fuego, la guerra de trincheras que se llamaba. Un ejemplo claro ha sido la Primera Guerra Mundial. La artillería atacaba, mientras más efectiva era, un ejército podía tener mayor ventaja. Funcionaba la infantería, la caballería, pero no era tan móvil, era sobre todo en trincheras, en trabajos. Había muchas bajas y la guerra era horrible, había muchísimas bajas. Mucho muerto. Ahora, estamos en una época en la que nosotros transmitimos en vivo la guerra, vemos cómo salen los disparos, si de alguna manera se pueden llamar. Exactamente. ¿Qué se llama ese tipo de guerra? Se ha socializado. Ajá. Hemos pasado una guerra también asimétrica. Bueno, la guerra de tercera generación, que es una guerra ya del fuego, movimiento y choque. Acá hay un dato interesante que yo le quiero hacer conocer. El ejemplo más claro es la Segunda Guerra Mundial, el fuego, movimiento y choque. Pero ya hubo una prueba antes de ella que ha sido la Guerra del Chaco, que es el primer lugar donde se ha... la Guerra del Chaco, ¿en cuál de estas ha sido así? En la tercera generación. Había fuego, movimiento y choque choque porque ya teníamos fuerza aérea, no fuerza aérea, aviación, teníamos blindados, teníamos la infantería, la caballería y la artillería. Mejor ya preparados. teníamos esa estrategia de fuego, movimiento y choque. ¿Y la Guerra del Chaco sería así? ¿Segunda No, generación ni siquiera? tercera generación. También la del Entre Chaco y segunda y tercera generación. Perdón, la del Pacífico. La del Pacífico No, hubiera la sido guerra así. del Pacífico ha sido una de Era primera así, generación. de primera. Por eso tenemos a los colorados de Bolivia con las bueno, casacas rojas. Ha habido gente que... entiendo. No, la masa. O sea, el Chaco ya ha sido en tercera generación. Sí. ¿Qué estamos viendo ahora? Pasemos a la siguiente. Hay una cuarta siguiente. generación que hemos Ya. tenido, que era una guerra asimétrica como la guerra de Vietnam, donde los ejércitos ya no eran necesariamente iguales en potencia, en organización, en medios. Ya se utilizaba otro tipo de tácticas y estrategias, como por ejemplo la guerra de guerrillas. ¿Cómo es Grupos eso? irregulares A ver. que no eran de muchas personas, pero que iban a afectar a objetivos estratégicos del enemigo. Le afectaban las comunicaciones, la logística, los medios de comunicación que eran los caminos, iban a los aeropuertos o a las pistas y hacían explosivos ahí. No necesitaban mucha gente para afectar. Luego Entiendo. hemos venido a la siguiente, por favor, a una guerra ya que es híbrida, Uy. que es una mezcla de todo. La gráfica lo dice. El enemigo ataca la mente del ciudadano y la estabilidad del Estado por debajo del umbral legal como para declarar una guerra. Y eso se llama la zona gris. Acá está la paz, allá está la guerra convencional y tenemos el umbral que se llama la zona gris. No tenemos un enemigo visible, físico, como para declararle la guerra. Sí hay grupos irregulares, como grupos de narcoterrorismo, los hackers, etcétera. Deme un etcétera. ejemplo de un país que haya vivido todo esto. Ahorita una guerra que es híbrida, Que está así, pero como también esto. que es convencional, porque se ha hecho Ajá. la declaración, es la guerra ruso-ucraniana. Lo que están viviendo en Claro este que momento sí, es así. porque están utilizando tecnología, medios de Dígame comunicación. cada uno de estos, por ejemplo, qué están utilizando y cómo están siendo afectados. Estas son las amenazas multidimensionales que trabajan justamente en esta zona gris. Tenemos los ataques en el ciberespacio a través de un espionaje masivo, secuestro de datos y paralización de las redes, Entiendo. con simplemente el hackeo de un sistema, por decir, para distribución de luz. Claro. Listo, ya se apaga Dejamos sin toda, luz a toda la ciudad. Ya. Entonces tenemos que tener una seguridad en para los ciberataques, tener la ciberdefensa.
Qué ¿no? interesante. Cognitiva social, manipulación de la percepción, polarización y desinformación. A través de las Wow, redes sociales, claro que a través sí, de los medios de claro. comunicación. Tenemos ahora WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Instagram. A través de esas redes sociales, todos ya tienen acceso a la información y se puede manipular fácilmente la mente, sobre todo de aquellos que no tienen una idea muy clara y clave de lo que está pasando. Exacto, qué interesante. Acérquese un poquito más para que podamos ir, sigamos en esto. Esta, como psicóloga, yo pienso que es la más peligrosa, porque la gente termina creyendo. Y recuerdo mucho lo que ha sucedido en la época de los pititas. La gente pensaba que se iba a venir un grupo que atacarlos y los otros pensaban exactamente lo mismo. Han manipulado la mente, han jugado con la psicología social. Y con el miedo del que estaba en el cerro, que pensaba que el que estaba al otro lado lo iba a atacar y viceversa. Mire usted cómo vamos en todas las dimensiones. A la dimensión económica, asfixia de cadenas de suministro, de alimentos, claro. control de los recursos. Eso trae a la población pues una desesperación y entra en una situación caótica. Me duele darme cuenta que en este momento estamos en una guerra de ese estilo, donde están manipulándonos de esta manera y de esta manera. Estamos en una asfixia, estamos viviendo un tema cognitivo social. Muy bien, pero bueno, esto es a nivel mundial lo que sería una guerra. Sigamos. Viene el riesgo o los grupos transnacionales, el crimen organizado, wow. el narcoterrorismo, Claro. el contrabando, la minería ilegal. Todas estas actividades manejan mucho dinero que desean lavarlos. Y estos son los que subvencionan, son los que apoyan, Claro. para que todo esto anterior Para que pueda funcione. funcionar. Por eso Exactamente. ustedes lo ponen un poco como la base, Así porque esta es. es la estructura que sostiene todo esto. Así, Son totalmente. grupos organizados que de pronto, a partir de las drogas, del narcotráfico, sostienen todo esto. La asfixia económica, lo cognitivo. Ay, caramba, me parece que estoy relatando otra cosa. Pero vamos, seguimos. Yo dejo a que hagan la analogía cada uno. Ajá. Cada uno tiene que tener un pensamiento propio a raíz de esto. Muy Mire bien. dónde está la parte, la base. A Siempre el dominio, ¿no? Los dominios bélicos clásicos, tierra, mar, aire y espacio. Finalmente tiene que haber siempre un dominio territorial. Y como ahora hay sectores donde están dominando ciertos Claro, planes. ciertos territorios Exactamente. capturados. Entonces, todo de esto pronto. tiene relación no solamente en nuestro país, está pasando en el mundo. En el mundo, pero esto es muy interesante porque nos permite entender lo que pasa. Cambie, por favor, el siguiente lámina, les ruego. Gracias. Ahora, hay argumento, hay muchas personas que dicen, Me encanta. si ya no hay guerras convencionales entre países, ¿para qué necesitamos a los militares? Ah, no, pues por Dios. A ver, Hay mucha gente que se hace esa pregunta y es más, lo dicen a voz en cuello. Ahí está. Ante enemigos que buscan paralizar al Estado desde la sombra, Aquí. las Fuerzas Armadas representan la permanencia. ¿Por qué? Porque somos fuerzas disciplinadas, que tenemos una jerarquía y además una organización. Si usted se da cuenta, licenciada Verónica, tenemos un despliegue en todo el territorio. Por supuesto. Dígame usted qué institución tiene esa capacidad de despliegue No, en y capacidad de absoluto. reacción y apoyo. Claro, nosotros sabemos que ustedes están en cada punto del país, Así es. principalmente en nuestras fronteras, pero también en cada región hay un lugar, hay un comando, hay la presencia militar y además la inteligencia que ustedes hacen, que es Exactamente. fantástica. Vamos a hablar de eso. Sí, Estamos vamos a en lo cambiar siguiente. entonces. Esto es lo que quería representar. Siguiente, por favor. Vamos a continuar entonces. Vamos Siguiente. a la siguiente. Cámbiela de, me encantó, pero el militar ahí, muy bien. Custodios de la soberanía de los nuevos dominios. Dice, hay mucha gente que dice, ¿por qué no están en las fronteras? ¿Por qué están en las ciudades? Ahora entendemos que no solamente es el control fronterizo, ya nosotros tenemos que planificar, hacer nuevas estrategias, estar en el dominio de estas dimensiones, hacer la seguridad para todo este tipo de dimensiones, defensa de la infraestructura crítica y espacio digital. No toda la infraestructura crítica está en la frontera, generalmente está en las ciudades. ¿Y quién va a defender? ¿Quién va a estar pendiente de todo ello? Centros para internet, centros de Comunicaciones, inclusive la represa, ahora se maneja todo mediante sistemas. Imagínense Es si increíble. pasara algo con nuestra represa y nos quedáramos todos sin agua. ¿Usted de dónde saca plata? Del banco. El banco está manejado por un sistema. También, ¿Lo pueden claro hackear? que sí. No, claro que sí, por Ahí supuesto. está, Y ustedes necesitamos están seguridad. defendiendo eso. Un poquito más acá, por Aquí favor. tenemos el Ya. espacio aéreo ultraterrestre. Nosotros tenemos el Comando de Seguridad y Defensa Aeroespacial, entiendo. COSDEA, que está en Cochabamba. Tenemos radares y tenemos el dominio de radarización de todo el país.
Tenemos cuántas aeronaves están volando, quiénes con permiso, quiénes sin permiso, y eso es necesario manejarlo, porque usted recuerde que la mayor cantidad de droga o de ilícitos que se cometen salen también por vía aérea. Claro. Si no controlásemos, imagínense cómo sería. No, imposible, claro. También, entiendo ya. También el control de las fronteras físicamente, ¿no? Y finalmente la protección de las reservas energéticas, que son el litio, los hidrocarburos, el agua. Todo lo que está debajo de la tierra, que igual Así le es. pertenece a nuestro Estado boliviano. Aquí saqué un concepto que dice, la soberanía ya no es solo cuidar los hitos fronterizos. Por supuesto. Las fuerzas especializadas para defender recursos estratégicos contra actores transnacionales. Recuerde usted que los países más desarrollados ya no tienen pues puestos militares adelantados cuidando las fronteras, ya lo hacen a través del espectro, ya a través de radares, a través de satélites. ¿Necesitamos tecnología? Sí, pero ahora lo cubrimos físicamente, pero también estamos cubriéndolo a través de la radarización. Necesitamos equipamiento, pero estamos cubriendo esta necesidad con el trabajo que hacemos en todos los puntos fronterizos que tiene nuestro país. Qué interesante. Allá, por favor, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Les ruego se acerque ahí para que el camarógrafo lo pueda tomar adecuadamente. ¿Cuáles son las capacidades críticas para dar respuesta a estas amenazas multidimensionales? Primero, una conciencia situacional. Tenemos que saber exactamente qué está pasando. No podemos quedarnos inertes, no podemos quedarnos pasivos ante lo que está pasando. Y ante eso, nosotros hemos creado un departamento que se llama, en Comando en Jefe y en las 3 fuerzas, de transformación de la fuerza. ¿Por qué transformación? Porque tenemos que adecuarnos a esto que está pasando. Y hemos también, se han creado en las fuerzas y en el comando, el C5I, Comando, Control, Comunicaciones y Ciberdefensa, ¿sí? Y la inteligencia, seguridad y reconocimiento. Esto para el control y la inteligencia de todo. También ciberdefensa y tecnología. Tenemos que tener la inteligencia artificial trabajando para nosotros. Ya no es la idea que usted tenía del militar, un soldado con todo el equipo, no, con claro, el fusil. No, también es un soldado manejando los supuesto. sistemas tecnológicos. Más ¿no? además más avanzados de la tecnología. Tenemos que tener movilidad y flexibilidad. Flexibilidad doctrinal para pasar de un combate a una asistencia humanitaria en cuestión de horas. Eso es lo que ahora nos exige los nuevos retos. Qué interesante. Ahí me voy a quedar, voy a hacer una muy breve pausa. Regresamos enseguida, estamos viendo todas las dimensiones en las que probablemente podríamos ser penetrados si alguien quisiera hacernos un daño. Esas guerras que ahora existen, que ya no son aquellas que conocíamos. Enseguida regresamos. Qué interesante lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Es realmente fundamental que entendamos esto. Las Fuerzas Armadas están abriendo su conocimiento a la población para que nosotros sepamos tantas cosas que ellos saben y que desconocemos. Tanto han avanzado en el tema guerras, tanto han avanzado en esos puntos y otros más. Nuestros militares están muy bien formados para poder hacer frente a cualquier situación, y justamente por eso el día de hoy estoy en compañía del coronel Daen Hans Medrano, que me está explicando todas estas dimensiones que pueden existir. Sigamos, nos habíamos quedado en las capacidades críticas. Cambiamos, por favor, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a seguir explicando. Adelante, coronel. ¿Cómo no? Ante todas estas amenazas multidimensionales, tenemos nosotros un fin estratégico, que es la sinergia de todas las instituciones y de todos los que componemos el país. Los dominadores de la fuerza cinética, de la fuerza en movimiento, y arquitectos de la resiliencia multidimensional. Tenemos que ser resilientes ante estas amenazas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todos deberían reunirse y unirse luego, más allá de sus actividades, para poder hacer un trabajo conjunto de confrontación. Totalmente cierto. Para estas amenazas multidimensionales, usted es un soldado importante. Nuestro camarógrafo es un soldado importante. Todos somos parte ahora de estas Fuerzas Armadas que tienen que hacer frente a estas amenazas multidimensionales. En la guerra del siglo XXI, el blanco principal no solo son los soldados, es la población civil y la mente del ciudadano. Trabajan en la mente todo el tiempo, todo el tiempo. Ya no es solamente esconderse debajo de un lugar y pensar que no te van a llegar los bombardeos, sino agarras tu celular y ahí te están bombardeando, y ahí te están dañando, y ahí te están afectando absolutamente. La desconfianza que crea en el ciudadano. El síntoma de caos que cree en el ciudadano son objetivos que ellos buscan también.
Claro. Y ellos llegan a alcanzar estos objetivos mediante las redes sociales, ¿no? Una población aterrorizada es una población mucho más fácil de controlar. Así es. ¿No? Lo siguiente, la victoria en el entorno híbrido ya no se alcanza destruyendo materialmente al oponente en el campo de batalla. El imperativo de las Fuerzas Armadas ahora es garantizar la invulnerabilidad de nuestra cohesión social y protección de la soberana del futuro. Tenemos que tener cohesión social, cohesión nacional. Tenemos que estar más juntos y unidos que nunca. Qué desafío tan grande, porque nosotros, y eso es lo que yo siempre doy en altos estudios, qué pena que usted no ha pasado conmigo la materia, pero justamente es eso, la necesidad de crear una identidad nacional, donde todos nos sintamos bolivianos y luchemos por lo mismo. De lo contrario vamos a seguir como ahora. Tarija en un tranquilidad absoluta, como nos dijo Lema. Santa Cruz pujante y trabajando. Nosotros estrangulándonos unos con otros. No estamos empujando un solo coche y eso es muy complicado. La sinergia justamente significa eso. Cuando unos están en problema, todos apoyamos. Todos somos uno. Todos debemos hacer frente a estas amenazas. Lo malo es que como ahorita no entendemos que el enemigo común no está afuera. O sea, está afuera, no es el que está a nuestro lado, no es ese nuestro enemigo, es el que está afuera y mientras nosotros nos debilitamos, estamos haciendo que se empoderen otros o nos estamos haciendo más débiles ante otras situaciones. Eso mismo, ellos tienen, cuando consiguen estos pequeños objetivos, por así llamarlo, uno, otro, se hace un mapa situacional y se hace un análisis de los eventos y resulta que todo tiene que ver con los objetivos que ellos se han trazado. Que ¿no? se han trazado. La siguiente, por favor. Y que lo han ido logrando en algunos casos. Vamos a ver, adelante, por favor. Una responsabilidad compartida, lo que decíamos. Conciencia ciudadana. Mire la casualidad, ¿no? Conciencia de patria. Sí. Por ahí iba, le cuento, por ahí iba. Es el primer escudo en el espacio digital y social. Claro. Conciencia ciudadana. Todos debemos estar conscientes de cuáles son los riesgos y los peligros a los que nos afrontamos ahora. Una persona con un razonamiento lógico, con una capacidad de análisis, con una capacidad de reflexión, es pues una persona consciente, es una persona que le van a decir, porque una vez me acuerdo, y mire, le voy a dar el ejemplo justamente del 2019, yo estaba subiendo a la Illimani a pagar el canal, solita, no tenía que subir y alguien me detuvo y me dijo, no, Verónica, no subas, porque han dicho que están bajando con no sé qué, con armas. ¿Quién ha dicho? Le dije. Y me dijo, un coronel. ¿Qué coronel? Le dije, un coronel. Claro, no sabían ni quién lo había dicho, había mandado una, hola, soy el coronel, están bajando con armas. Y la gente lo creyó. Y la gente lo cree. Una persona con razonamiento no se deja engañar. Esa es la conciencia, estar despiertos a la realidad y no permitir que te mientan y entrar en ese juego. Por eso es fundamental ese concepto. Conciencia ciudadana. Totalmente. Y algo interesante que usted está haciendo a través de su canal, concientizar a la población que las amenazas no solamente son las que regularmente a las que estábamos acostumbrados, también a lo que estamos viviendo. Lo segundo es un compromiso institucional, adaptabilidad permanente para anticiparse a sucesos que puedan pasar, adaptarse al mañana. Todo el tiempo debemos estar pendientes de hacer un análisis de qué está pasando ahora y por qué está pasando lo que está pasando. ¿Cuál es el objetivo ulterior? ¿Qué va a pasar mañana? Jesús, deme un ejemplo, anclaje empírico, siempre pido yo, un ejemplo de situaciones que hayan vivido, que hayamos vivido así y que de pronto no sabíamos lo que iba a pasar mañana. Por ejemplo, si es que usted está en una situación de escasez de alimentos, viene escasez de combustible, claro, viene malinformación, ¿cuál es el objetivo? Debilitar el gobierno. Por supuesto. Y nosotros tendríamos que estar pendientes a lo que va a suceder, anticiparnos y pensar, no va a suceder, como me decía alguien el otro día. No te preocupes, van a mandar pollo por avión. No, las abuelitas ya estaban nerviosas, pero hay gente que se anticipa, prevé, sabe que pueden haber esas otras posibilidades y ya está llegando el pollo, no volando, pero está llegando en avión. Ahí más o menos, interesante, ¿no? Muy bien. La seguridad ciudadana cuida la calle. Es sumamente importante lo que hace nuestra policía boliviana. Cuidar la seguridad interna del país. La seguridad multidimensional y la defensa nacional garantiza que el país siga existiendo como un Estado soberano y viable. Y eso lo hacemos todos. Eso lo hacemos absolutamente todos los estantes y habitantes de nuestro país. Los bolivianos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Muy interesante todo esto que estamos conociendo. Mire, finalmente quisimos poner esta placa
para mostrarles que el futuro de la defensa depende mucho de la soberanía multidimensional. Debemos tener soberanía en todo lo que estamos haciendo, ser capaces de tomar nuestras propias decisiones, planificar qué es lo que vamos a hacer a futuro, pero para eso es necesario hacer un diagnóstico, cómo estamos ahora y qué necesitamos para mejorar. Tecnología y anticipación, necesitamos tecnificarnos, necesitamos estar, si no a la par, por lo menos estar por ahí con todos los países, no solamente latinoamericanos, con todos los países del orbe, porque estas amenazas vienen de cualquier parte del mundo. ¿Podemos ser soberanos nosotros, por ejemplo, cuando en realidad nos llega el internet de afuera, los canales de televisión de afuera, las redes de afuera? ¿Podemos ser soberanos todavía? La capacidad para ser soberanos nos da el estudio. Si aquí capacitamos, hacemos que nuestros estudiantes de las diferentes universidades tengan la capacidad de creación de softwares, etcétera, etcétera, vamos a tener esa capacidad tecnológica, vamos a tener capacidad, por ejemplo, en medicina, vamos a tener una soberanía que nos va a permitir tener una defensa ante estas amenazas. Ajá, pues y finalmente la resiliencia nacional. Tenemos que ser resilientes. De esto tenemos los bolivianos, ¿no? Somos terriblemente resilientes. Somos uno de los países más resilientes frente a todo tipo de cosas que nos ha pasado. De más está decir que Bolivia es el país que más guerras ha tenido en Latinoamérica. Exacto. Prácticamente con todos nuestros vecinos. ¿Cuántos años hemos tenido de dictadura? ¿Cuántos años hemos tenido de gobiernos que seguían saqueando nuestro país como de la UDP tratando de recuperarse? Y volvemos a levantarnos, y volvemos a levantarnos. La resiliencia es realmente una capacidad innata que tenemos los bolivianos. Para quien no entiende, la resiliencia es la capacidad de superar cualquier tipo de situación, por dura que sea. Ya resistencia le podemos llamar, pero este es un concepto muy nuevo que ha salido desde la psicología. La capacidad de que no importa lo dolorosa que haya sido la experiencia, tú no te hundes en el dolor, te levantas nuevamente, te reconstruyes hecho un ave fénix y sales adelante. Y así somos los bolivianos. Eso es lo lindo que tenemos por ser bolivianos, ¿no? Y al final, este es el mensaje que queremos dejar. La defensa moderna exige mentes ágiles, tecnología avanzada y una alianza inquebrantable entre el pueblo y sus Fuerzas Armadas. Somos uno. Que nadie nos haga pensar que las Fuerzas Armadas no son el pueblo. Nosotros somos el pueblo y el pueblo son nosotros. Así es. Todos somos uno solo. Pero si ustedes son nuestras Fuerzas Armadas, por mismo. supuesto que sí. Ahora déjame hacerle algunas preguntas con relación a esto. ¿Se hace la misma estructura prospectiva y el trabajo de paso a paso cuando se trata de una situación como la que está viviendo Bolivia ahora, una situación de confrontación? ¿Se hace el mismo análisis? Nosotros llamamos monitoreo. El monitoreo se hace en forma permanente. Todos los días se hace un análisis de la situación y se hace una prospectiva. Sí. Entonces, ese es un trabajo que estamos realizando en forma totalmente permanente. Para la gente que no entiende lo que es una prospectiva. Es un análisis de lo que va a pasar en un futuro. Y sabe que cuando uno estudia prospectiva en altos estudios nacionales nos hacen pues justamente trabajar con hechos del momento, y cuando uno aprende a hacer una prospectiva al día siguiente pasa exactamente lo que uno había pensado que iba a suceder. Es fantástica la prospectiva si se tienen todos los elementos. Por eso se dice que la carrera militar, la parte militar es una ciencia y un arte. O sea, tenemos que unir puntos que no tienen aparentemente ninguna conexión, pero al final tienen. Y eso le da a usted la capacidad de poder prever lo que puede pasar. Y ante eso tenemos que estar preparados. Qué interesante, porque ahora no es necesario disparar un solo tiro. Sí. Increíble, ¿no? Es increíble. Es increíble. Y nosotros tenemos que adaptarnos. Mire, la capacidad que debemos tener como Fuerzas Armadas de adaptarnos. Usted tiene que, bueno, usted sabe, usted ha hecho altos estudios, usted sabe que en las guerras es donde más se ha tecnificado y más ha avanzado la tecnología en comunicaciones, la medicina, los transportes, etcétera. Las guerras. Pero esta es una guerra también. Nos tiene que llevar, tenemos que sacar lo positivo y hacer que todo esto nos ayude a salir adelante de alguna manera. ¿Estamos siendo víctimas de alguna guerra? No hablo interna, de alguna guerra externa en este momento. A nivel global. Es la guerra, tiempo, ¿no? la guerra que libramos todos los países contra el narcotráfico, por ejemplo, contra los carteles transnacionales. Hasta hace poco tiempo, bueno, ahora también Bolivia es considerado un hub de planificación y logístico del narcotráfico. Ahora, queremos hacer que nuestro país sea un hub
de inteligencia y de lucha contra el narcotráfico. Lo podemos hacer porque tenemos una ventaja sumamente grande, es nuestra ubicación geográfica. Y esto dentro de nuestro país sería fundamental. Me imagino que antes no se podía, ojalá que ahora se pueda hacer realmente, ¿no? Va a ser el trabajo conjunto de todos. Lo que necesitamos es la voluntad de las diferentes instituciones. Nosotros sí la tenemos, queremos trabajar. Y la capacidad además, ¿no? La capacidad, sí. Y la capacidad y la formación. ¿En qué curso se empieza a trabajar todo esto? Bueno, ahora estamos trabajando, porque son diferentes dimensiones, desde los institutos de formación. Es más, como le mencionaba, por ejemplo, el Comando en Jefe, ya este año es el año de la transformación de la fuerza. Y la fuerza se debe transformar justamente para hacerle frente a este tipo de amenazas que tenemos. Se ha creado también ya departamentos desde años de gestiones anteriores de ciberdefensa y ciberseguridad, justamente visando todo esto que iba a pasar. Y también tenemos, departamentos de planificación estratégica, de inteligencia estratégica, sí. donde todo el tiempo el personal se está preparando también. Qué interesante. Coronel, ha sido un gusto tenerlo en el programa. Qué lindo entender todo esto. Qué bueno que el pueblo puede comprender finalmente que no es lo mínimo que conocíamos, sino que el mundo está creciendo y que usted puede estar bajo guerra y que ni siquiera se ha enterado y que ahora nos están abriendo todo su conocimiento las Fuerzas Armadas para que finalmente podamos socializarlo y aprender. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Para mí es el gusto y a nombre de las Fuerzas Armadas decir que vivimos en el mejor país del mundo. Sí, siempre. Y ustedes lo aman. El patriotismo que tienen los militares es admirable definitivamente. Gracias a ustedes por su sintonía. Como siempre, ha sido un gusto trabajar para hoy, para siempre, para que usted aprenda, para que usted se forme, para darle un contenido interesante a nuestra televisión y que no sea una televisión de jarana, de chacota y que sí ayude y enriquezca la vida humana. Un mensaje de amor, de optimismo en tu televisor. Hola Verónica, una ventana abierta.